nuevamente con todos ustedes a través de www.robertodebrie.com para analizar otro CDP, otro concepto de pensamiento. Eso que nos ayuda a aclararnos qué son o qué es cada una de las cosas para nosotros, para que esto nos ayude a saber, a sentir, a realizar mejores cosas respecto en donde está involucrada este concepto. El concepto de hoy es el concepto de deseo. Es el número 28 de la primera lista de conceptos de pensamiento y que generalmente nos lleva a sonreír. Cuando hablamos de deseos, generalmente los seres humanos no sonreímos y queremos conceptualizarlo como la aspiración que tiene todo ser humano o grupo, hecha aspiración ¿para qué? Para intentar lograr, pero en el fondo es poseer, para mantener, lograr mantener la posesión y la disposición de determinados elementos, que muy grosso modo, y aquí esto es importante para comprender los deseos, puede ser alrededor de una persona o de un grupo de personas, la aspiración de tener y disponer de una persona o grupos de personas. Esto se da generalmente en lo erótico, en lo sexual, también se da también en lo afectivo, se da en el poder, en el manejo del poder social. Entonces es esta aspiración hecha con vehemencia, entonces para poseer y disponer de personas, en segundo lugar de objetos, muy importante, los deseos de objetos, y también incluso de estar y de inmiscuirse en una realidad o situación. Es decir, por ejemplo, el turismo se fundamenta en estos deseos de estar en algún lugar del mundo, en algún sitio para realizar algunas acciones y estar allí, ser protagonista, aunque sea por unos momentos, unas horas, unos días, unas semanas, de una determinada realidad que no es la realidad nuestra. Entonces el deseo, tan importante en muchas cosas de nuestra vida, nos lleva a que nosotros tratemos de clarificar, y esto es importante porque lo hacemos muy a menudo en la práctica clínica, de cómo desear realmente para que estos deseos tengan un buen final. Lo primero que tenemos que hacer es la claridad de lo que deseamos. Y esto lleva algunas reflexiones, porque mucha gente puede decir, pero eso es obvio, pero realmente muchas veces no es así. Muchas veces deseamos inclusive, y esto quiero que me lo entiendan bien, deseamos poseer y disponer de cosas que ya tenemos, pero que al no tener conscientes de cuál es nuestro deseo, al no tener actualización sobre lo que somos y dónde estamos y lo que hacemos y de cuáles son nuestras características de hoy, muchas veces estamos deseando cosas que ya tenemos y que inclusive disponemos. Esto nos lleva a un segundo nivel de 3 niveles que son muy necesarios para el cumplimiento de los deseos de un ser humano. El segundo es, ya cuando tenemos identificados los deseos, que no deben ser muchísima cantidad, porque lo enreda realmente a quien está luchando por ellos, y que tampoco debe ser único para convertirse en una obsesión, sino que en un número, generalmente entre 2, 3, incluso 4, puede funcionar perfectamente la jerarquización. ¿Qué quiero decir? Que con ello los deseos se jerarquicen. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es menos importante? ¿Cuál puedo, que es un modo de jerarquizar? Otro modo sería cuál puedo obtener primero, cuál puedo obtener después, cuál puedo esperar. Y a esto va dando realmente una gran claridad. Y el tercer punto es, por supuesto, estar dispuesto a hacer el esfuerzo y a pagar los costos que significa el cumplimiento y la obtención del deseo, que dijimos es la posesión y la disposición de lo que hayamos deseado. Cuando nosotros tenemos esto muy claro, empezamos a entender mucho mejor el deseo, empezamos a entender por qué un profesional
como lo son los publicistas, pueden generar deseos en la gente. Y algo que es fundamental y que ha sido trabajado por un autor bien interesante, un francés, Giraud, que trabajó el chivo expiatorio, y él tiene toda una tesis sociológica que se fundamenta en el llamado deseo mimético, y que no es otra cosa que probablemente a nadie se le ocurre tener una cosa o un suceso que a nadie se le ocurre, sino que uno copia los deseos. Y en esta copia de deseos realmente uno se debe preguntar, ¿este deseo de dónde me viene? ¿Qué voy a satisfacer con esto? ¿Por qué lo tengo? Y sobre todo el para qué lo tengo. Si uno tiene sus deseos muy claros, si uno como persona, como familia, como grupo, como institución, tiene deseos que cumplir, probablemente sí nos guiamos con estos tres elementos de saber qué deseamos, de jerarquizarlos y de pagar los costos necesarios para obtenerlo, probablemente estemos disfrutando muy pronto y en forma muy intensa del deseo, porque también puede suceder que nos estemos saboteando conseguir el deseo, porque si ese deseo es muy importante, después podemos sentir el vacío que genera el cumplimiento de un deseo. Esa sensación, por ejemplo, de vacío, de vacuidad, que generalmente nos da a los seres humanos cuando tenemos un logro muy importante, cuando nos quedamos casi sin objetivo por el cual luchar o por el cual desear. El deseo es una realidad importante en nuestras vidas. Quien conozca inclusive los deseos de alguien en forma clara o en forma encubierta, puede inclusive manejar, puede manipular a esa persona constituyéndose en un facilitador o en un saboteador de la consecución de los deseos de esa persona. Los deseos, tema importantísimo en nuestros conceptos de pensamiento, el número 28, y estamos a la caza de nuevos conceptos, y ustedes, si quieren comunicarse, sería a través de roberto.bries@gmail.com y también a través de Twitter, mucho más rápido en el sentido de ser instantáneo el mensaje. Usted nos escribe probablemente para seguir en contacto a través de otras vías y sería a través de @doctordebries, así, todo junto, y estemos dispuestos a compartir. Será hasta el próximo concepto. Es nuestro deseo. Hasta luego.